vamos a empezar ya mismo, mis amigos. Unos segunditos. Un poco del aire y por lo menos no asfixiarnos acá un ratito. Buenas noches, amigos. Andrew Evers acá en una edición especial de nuestro programa La Otra Realidad. Obviamente bajo las condiciones de emergencia que hay en Puerto Rico, y máxima ahora que el presidente Trump hoy precisamente pues pronunció, ¿no?, la emergencia mayor, una emergencia a gran escala en Puerto Rico por la cuestión del coronavirus 19. Así que estamos bajo un plan federal de ayuda en estos momentos. Así que por un lado, pues dentro de todo este desastre, por lo menos estará llegando unos incentivos a Puerto Rico y una serie de asistencias económicas que esperemos que de alguna manera por lo menos puedan ser un paliativo a lo que estamos viviendo en nuestra isla y en lo que se está experimentando en todo el mundo e incluso en los Estados Unidos, que como ha dicho el presidente Trump precisamente hoy, hace 22 días atrás era la mayor economía del planeta, la más pujante de todas, y ahora ha sido impactada, ¿no?, por un enemigo invisible. Y esto obviamente son pronunciamientos que está haciendo para las próximas elecciones, donde quiere de alguna forma o manera, ¿no?, salvaguardar precisamente su administración, y que esto que ha ocurrido pues está fuera de su control. ¿Fuera de su control? Bueno, sí, está fuera del control de todo el planeta. O sea, no hay ningún país que esté obviamente preparado o hubiese estado capacitado para enfrentar esta pandemia de COVID-19. En estos momentos, pues nosotros acá estamos en nuestra cuarentena obligada, en el encierro que pues durará todos estos días que estemos aquí, 28 días estaremos encerrados, estaremos hasta el próximo domingo 12 de abril, que es ya la Pascua, así que esperamos salir en esos días. Precisamente la fecha que el presidente Trump esta semana indicó que era la que él quería que Estados Unidos estuviese abierta completamente en su economía y en producción, cosa que parece que no va a ser así. En estos momentos que yo le hablo a ustedes, pues ya en el planeta hemos superado por bastante ya el 500,000 de contagiados en todo el mundo, y solamente quedan 12 países que no han sido contagiados. O sea, todo esto discutir la materia como tal, porque son tiempos difíciles. Este es un momento histórico, ¿no? Esta es la primera gran pandemia del siglo XXI. Lo de ébola, pues obviamente fue localizado en no más de 5 países en África, allá para el 2014 y 2015, pero esto es a nivel global. Y no hay duda que se bajó la guardia. Todo el mundo se confió muchísimo, comenzando por China, que en un principio no hizo los esfuerzos adecuados para poder detectar el COVID-19, para poder frenarlo, contenerlo en un momento dado, y se le fue de la mano en China. Hemos hablado de esto hasta la saciedad, hemos explicado precisamente en esta semana en los dos segmentos que yo hago por acá de Pensando en Voz Alta, que China se iba a ver obligada a cerrar sus fronteras. Es lo que ha hecho precisamente hace un par de días atrás, debido obviamente al rebote o al regreso del COVID-19 a través de sus fronteras, a través de extranjeros o chinos que regresaban nuevamente al territorio continental. Estas cosas son importantes, son las que están determinando la historia aquí ahora. Algunos ven esto como un proceso de ingeniería social, que no necesariamente quiere decir que se ha planificado, se ha llevado a cabo, ¿no?, un plan maestro para tratar de reducir la especie humana. Eso le ha corrido mucho en la cabeza a las personas, pero mientras no existe una evidencia real que pueda ser presentada y discutida y que pueda ser analizada, pues meramente es una especulación, una hipótesis, una idea que puede correr una sospecha. Todo eso es válido, esa sospecha. Lo que no es válido es hacer afirmaciones como que esto es así categóricamente cuando no hay evidencia para eso. Así que en ese sentido hay que ser lo mejor que se pueda, ¿no?, y ser responsable con lo que uno está argumentando, con lo que uno quiere indicar. Tenemos que partir desde esa premisa para tener pues un pensamiento más crítico y poder, qué sé yo, evolucionar esto de otra forma, de otra manera. Importante señalar, en estos momentos los Estados Unidos obviamente están a la cabeza de los contagios en todos los estados del mundo a nivel internacional.
esta situación pues definitivamente es peligrosa, se está saliendo de control, las cosas no son exactamente como se pensaban, hemos visto una serie de problemas de logística, inclusive de equipo, lo que le falta a los franceses, lo que le ha faltado inclusive más que a nadie, a los italianos y a los españoles, que no es otra cosa que los respiradores. Sepa usted que en Puerto Rico se fabrican respiradores, sí, aquí, y se exportan hacia afuera. Y los tenemos aquí. Aquí también se producen mascarillas y se exportan hacia afuera. Es decir, no tenemos la capacidad, obviamente, a nivel estatal, de poder hacer algo para que parte de esa producción se pueda quedar en Puerto Rico y se pueda utilizar no para la prevención o para los tratamientos. Recuerde que el único tratamiento que hay para el coronavirus 19 es paliativo. En pocas palabras, no hay medicina. La medicina efectiva se ha experimentado con 4 o 5 fármacos, inclusive, como he dicho anteriormente, con los cócteles que se utilizan para el HIV, ¿no? Para el SIDA. Y esto pues ha tenido relativo éxito en algunos casos, en otros ninguno. Así que no hay nada que pueda ser catalogado como efectivo. Se está trabajando más que en alguna cura, específicamente en la vacuna, y lo hemos mencionado hasta la saciedad. Hay una carrera de farmacéuticas, de laboratorios, de países involucrados en todo esto tratando de tener una cura. Si esto hubiese sido una conspiración planificada para esto, en un momento dado ya tendríamos probada la vacuna y no habría que pasar este proceso tan largo. ¿Por qué? Porque la realidad, mi amigo y mi amiga, es que todo el mundo está implicado en esta desgracia. Es decir, nadie se ha podido escapar de ella, ni Rusia, ni ningún país, inclusive en África. Y esto lo había mencionado yo inclusive a finales del mes de enero, que si en aquel momento epidemia, pero si esta pandemia llegase a los países del tercer mundo, sería desastroso, sería descomunal. Hasta el momento uno puede ver, ¿no?, la distribución, por ejemplo, del contagio y de las poblaciones afectadas, los países en particular, y son la mayoría, obviamente, del hemisferio norte, ¿no?, países templados y países, como he dicho muchas veces, miembros del G7 y del G20, es decir, países desarrollados. Los países del tercer mundo, pues bueno, hay que señalar que algunos dicen que no hay suficiente monitoreo allí para poder verificar casos. Bueno, quiero que usted sepa que muchos de estos países africanos tienen la experiencia de vida, es decir, el expertise lo han desarrollado precisamente en la práctica, no en la teoría, como los países ricos. Los países ricos pueden hablar de mucha teoría y usted puede tener muchos recursos, pero el personal no está entrenado adecuadamente. En estos países que prácticamente todo el tiempo viven bajo endemia, bajo epidemia, y de cuando en vez alguna pandemia en su continente, están preparados para esto, saben cómo aislar a la gente, saben cómo procesar los casos. Conocen de la A a la Z, obviamente, enfermedades letales como ébola, Marburg, fiebre amarilla y tantas otras cosas más de las que hemos hablado aquí, como la malaria. Así que es importante que estemos bien claros en eso. En lo que se refiere a Puerto Rico, que es uno de los temas que vamos a desarrollar hoy, y recuerde que esto es hasta las 10, 10 y 5, 10 y 10, no mucho. A lo que voy con esto, en esta edición especial, es que Puerto Rico en particular se han hecho más de 1000 pruebas sobre el coronavirus 19, más de 1000 pruebas. 600 y pico, por ahí debo tener los números, los buscaré un ratito en el análisis, 600 y pico han sido negativas. Alrededor de 276, 275 probablemente que todavía no han llegado los resultados. Hay 79 positivos, por lo menos hasta esta mañana. Esos eran los números oficiales. Esto va a cambiar. Mire, aquí yo no le puedo dar números totales porque la epidemia, la pandemia, no ha terminado. Así que decir un número exacto es imposible. De hecho, lo que podemos dar los números que se han dado y esto extrapolarlo más adelante a lo que esté sucediendo y a los nuevos datos que nos estén llegando. Así que se han reportado cientos y cientos de casos de personas con fiebre, que llegan obviamente con fiebre, con dolor de cabeza, presión en el pecho, pero la mayoría no son COVID-19. Eso es aquí en Puerto Rico, los hospitales de aquí. Y mucha gente dice, aquí se manipulan los números. Bueno, hay que tener cuidado y no caer obviamente en esa paranoia continua. Yo se los digo honestamente, obviamente, que sale del corazón. Uno no puede estar dudando todo el tiempo porque se va a volver paranoico, loco y sin idea. ¿Y en qué datos va a creer? ¿En qué datos vas a creer? El que ponga un youtuber, ¿ah? Alguien que puso algo en Facebook, por amor a Dios, hombre, vamos a respetar la inteligencia. Pues, hombre, no, te tiene que ser más inquisitivo que eso. Uno debe cuestionar el sistema, pero uno tampoco puede volverse loco creyendo que todo es una gran mentira 24/7. Claro que este es un mundo de mentiras que se hacen sin número, ¿no? De complot, se llevan a cabo un sinnúmero de operaciones encubiertas, y eso dentro, ¿no?, del mundo de la inteligencia y el mundo de operaciones especiales. Esto que estamos hablando ahora, obviamente, pues ha afectado, como he dicho hace un momento, a todos los países del mundo, enemigos, amigos, aliados, no alineados, etcétera. Por ende, no podemos estar poniendo en duda todo el tiempo, porque usted se va a volver loco en su casa, loco y sin idea.
Así que usted tiene que pasar por el filtro. Las cosas que aparecen de algún lugar desconocido, qué fuente fue, quién lo dijo, al Margarito que se le ocurrió la cosa, y pasarlo por el sedazo y buscar verificación de información, que es lo que es inteligente, es lo que uno debe hacer como investigador, es lo que debe hacer todo ciudadano responsable. Lo inteligente aquí, vuelvo a señalar una vez más, es precisamente verificar información. Que la información pues tenga fuentes, varias fuentes, no únicamente una exclusiva, varias fuentes. Eso cuando usted oye esta historia es exclusiva, póngalo siempre entre comillas, dúdelo, verifique otras fuentes que puedan obviamente no dar más o menos los mismos datos. Así que en Puerto Rico la mayoría de los casos han sido influenza, ¿sí? Influenza o micoplasma. ¿Y qué es micoplasma? Bueno, diferentes bacterias. Micoplasma no es una bacteria, ¿no? Es una condición, una enfermedad pulmonar. Y la producen diferentes tipos de bacterias. Y aquí hay muchísimas bacterias en todas partes. Incluso muchas de ellas viven en el hospital. Usted llega al hospital, dígame si la experiencia es esta o no. ¿Cuánta gente no es hospitalizada con una enfermedad? Ejemplo, cáncer, por ejemplo. O lo han operado de los riñones, cualquier cosa. Y la persona fallece a la semana y media de sepsis o de cualquier otra bacteria que le infectó la sangre. Porque los hospitales son centros de contagio, es la realidad. Centro de contagio, y donde más resistencias tienen las bacterias a cualquier desinfectante, inclusive a diferentes tipos de antibióticos, es en los hospitales. Ahora, en este caso estamos hablando de un virus, y la pregunta es rigor, ¿qué es un virus? ¿Sabe usted lo que es un virus? Busque la definición, Google, busque Wikipedia, que es lo que los muchachos buscan ahora por aquí, por no buscar obviamente algo más disciplinado o más cercano a la definición científica, pero bueno, hay una generalidad. La realidad es algo que no es vivo. O sea, está entre los vivos y los muertos, he explicado muchas veces, es algo que es nada, pero es muchas cosas a la vez. Son unas estructuras de proteínas y RNA y que son parásitos prácticamente moleculares, 20.000 veces más pequeño que cualquier cosa que usted pueda ver, es imperceptible a la visión. El microscopio que usted puede usar en su casa o en un laboratorio común no lo puede ver, hace falta un microscopio electrónico para poder obviamente identificar los virus. O sea, esto es una cosa compleja, y aunque hoy en día tenemos una alta tecnología para hacer estos exámenes y estas pruebas, todavía aún así faltan por clasificar miles, decenas de miles de estos, y como he dicho muchas veces, algunos de ellos podrían ser tóxicos, letales para la vida humana, como para otras especies del planeta. Y esto del cambio climático, que es un tema recurrente y que hay que meterlo en la cabeza y darse cuenta cómo está todo concatenado, causas y efectos involucrados, definitivamente está relacionado con todo esto. La gente le es más fácil, en el vacío de información que yo tantas veces explico aquí, le es más fácil tal vez creer en una conspiración de un accidente tipo Hollywood, de esto se planificó y metieron a este individuo acá y liberaron esto por aquí, y esos son guiones de película. Hay cosas, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Muchas veces la realidad sí supera la ficción, pero en casos como este hay que ver que ahora mismo nuevamente han surgido nuevos brotes en China, obviamente por la intrusión de nuevo de extranjeros, y los chinos, como mencioné hace un rato, que han regresado a su país. Así que allí la cosa no se ha acabado. O sea, China no se ha liberado del COVID-19. ¿Quién le ha dicho eso a usted? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y sigue muriendo gente en China. Claro, ya no a los niveles que está pasando, obviamente, en España. Ya a los niveles que está pasando, por ejemplo, en Italia. Y en Estados Unidos, donde en estos momentos, y esto sigue creciendo minuto a minuto, hay 103.496.000 personas contagiadas, ¿ok? 103.496 personas contagiadas en los Estados Unidos. Muertos hasta este momento, y eso va a variar de aquí a mañana, 1.710 muertos en los Estados Unidos, 1.710 personas fallecidas en la nación más poderosa del mundo, en los Estados Unidos. El presidente Trump decía en estos días, me está curioso, ¿verdad? Porque él decía, hombre, aquí no hace falta respiradores, para nada. No, hombre, aquí no, nada de eso. ¿Lo dijo o no lo dijo? Verifiqué la información, las entrevistas a Trump, sus declaraciones, sus Twitter, haga un research. Busque, haga el search, se da cuenta que eso lo decía. Ahora no, ahora está apurado y le cayó obviamente a las compañías de Detroit para que fabriquen estas cosas. Por ejemplo, General Motors, que fabrique respiradores, ya no automóviles, porque nadie está comprando automóviles. Vamos a fabricar respiradores. Por otro lado, ¿quién le ha suplido respiradores a Italia y España? Y lo mencioné el jueves. China y Rusia. Vea si es o no es así. Ahora, aquí hay muchas cosas que están implicadas, y aquí es donde viene el doble juego. Aquí es donde el neófito no lo ve, ¿no? Y donde la persona que no esté entrenada para analizar la información y comprender cuáles son las movidas encubiertas que se puedan dar, no lo nota. El personal que se manda, por ejemplo, de China, y el personal que se manda de la Federación Rusa a España e Italia son médicos militares. ¿Sí? Militares. Y entre los médicos militares, quién sabe cuántos otros agentes de inteligencia puedan ver allí, examinando toda la estructura, toda, la estructura de salubridad
de Italia y de España, además de otras cosas más, de la forma de operaciones de emergencia de estos países que son miembros de la OTAN. O sea que definitivamente estas cosas hay que cogerlas con pinza también y saber a quién usted mete en el patio de su casa o a quién usted invita dentro de su casa. Claro, bajo una situación de emergencia como esta y bajo una desesperación total, tú tienes que buscar quien te ayude. Como he mencionado anteriormente, la Unión Europea no les ha dado la mano, ni España, ni Italia, la OTAN para absolutamente nada. Estados Unidos no está ayudando a nadie. Dígame a quién. Vamos, busque, ilumínese, ilumíneme también. Dígame a quién, ¿no? Estados Unidos está ensimismado en su problema, en su situación. Lo único que ha hecho, y lo mencioné el jueves, fue enviar precisamente 37.000 hombres allá a la operación que están haciendo de maniobras, y verifique la operación, búsquela. Obviamente, allá en Europa, ¿no? El Defense Europe 2020, ¿no? La Defensa Europa 2020, y que el enemigo imaginario, pues lógicamente debe ser Rusia, porque no van a ser, qué sé yo, los mongoles, vamos a ver cómo es, ¿no? Ni va a ser Kim Jong-un. Así que estas cosas hay que verlas, analizarlas, saber secuenciarlas de forma longitudinal, pero no entender cuál es la cadena de eventos que nos sigue. En estos momentos estamos viendo aquí ahora el desastre. Pero usted tiene que tener la capacidad de poder visualizar hacia el futuro, de ver las tendencias de lo que está ocurriendo y cómo va posiblemente a resolverse esto en algún momento. ¿Cuándo se va a resolver? Hay dos formas, la naturaleza o la vacuna. Hay quien dice, la vacuna es una conspiración para obviamente alterar el ADN de los seres humanos, porque definitivamente este es el nuevo orden mundial. Y los Illuminati pues nos quieren definitivamente controlar por vacunas. Mire, mi amigo y mi amiga, ¿desde cuándo nos están metiendo vacunas a usted? A mí me metieron tantas vacunas, me pusieron tantas vacunas en la escuela elemental, de la A a la Z, para cuánta cosa hay, eso lo he hablado anteriormente, para polio por un lado, falfayota, ¿no? Para sarampión, y me dieron todas esas enfermedades, menos el polio, obviamente. El polio. Pero yo realmente nunca supe para qué eran todas aquellas vacunas, y así le ha pasado a muchos puertorriqueños, los baby boomers como yo, que eso nos pasaba y nos ponían en línea en la escuela elemental. Todos recordamos esos eventos del pasado. Pero, nuevamente, hay quienes no creen en las vacunas, hay quienes definitivamente creen en lo que se llama, ¿no? La exposición al patógeno, es decir, que el cuerpo coja los anticuerpos, que el cuerpo crea resistencia, su sistema inmunológico, y pueda enfrentar el patógeno. Eso es lo que pasa a nivel natural. La selección natural. La selección natural es simple. Los que obviamente puedan adaptarse o resistir su sistema inmunológico al ataque de estos microorganismos sobreviven. Los que son más vulnerables o no tienen la capacidad de sobrevivir, pues mueren. ¿Qué está pasando en España y en Italia? Pues bueno, están aplicando el triage. Y el triage, pues obviamente se aplica en lo militar, desde casi tiempos inmemorables. Se aplica y se selecciona a quienes tienen probabilidad de sobrevivir y quienes no, y hay que darle oportunidad a los que puedan ser obviamente recuperables. Y así ocurre, así ha estado pasando, eso es lo que se ha estado hablando, es lo que se ha estado publicando, y son los casos dramáticos que uno escucha de lo que está pasando en España y lo que está pasando allá en Italia principalmente. Aquí en Puerto Rico, ya mencionamos el jueves, no voy a hablar los mismos temas que el jueves, porque cada programa, cada vez que yo hablo con ustedes, aunque el coronavirus sigue siendo el tema mundial, hay otras cosas sucediendo, obviamente. Así que esos otros temas los tocaremos también en el desarrollo que tengamos, ¿no?, de este programa hoy acá con ustedes. Recuerden que voy a dividirlo en dos segmentos. No estoy poniendo la música hoy precisamente, tratando de ir al grano, no perder tiempo con detalles musicales, nada de esto de la banda nuestra, porque esto amerita, ¿no?, que uno entre de lleno en el análisis y en la crisis que estamos todos experimentando a nivel mundial. O sea, ya no es, como he dicho anteriormente, un país, ya no es una región del planeta, ya no es un hemisferio, ahora somos todos y cada uno de nosotros. El virus sigue teniendo la misma letalidad. De hecho, en los Estados Unidos el virus, la letalidad probablemente esté en 1,4%, ¿ok? 1,54%. Eso es lo que tiene. O sea, no está en el 10, ni en el 20, ni en el 15, ni en el 8, como ha subido en momentos en Italia, que definitivamente sigue siendo un problema. En España, hoy vamos a hablar un poco de los decesos y de la infección. En España, muertos al día de hoy. A esta hora, obviamente, deben estar ya prácticamente los 5.000, ahora que yo le hablo. 5.000 muertos, fácilmente. Estaba en 4.858, ya deben estar cerca de los 5.000 en España, ¿no? Y por otro lado, mientras yo le digo todo esto, y es importante que podamos mencionarlo, en Italia murieron, o en España, mejor dicho, murieron precisamente en las últimas 24 horas, por lo menos en el día de hoy, 769 personas. Y yo quiero añadirle unos puntos a esto, una serie de variables que es importante que usted conozca, porque no es responsable, ni es profesional, ni demuestra conocimiento alguno que usted compare la situación de España y de Italia con Puerto Rico, inclusive la de China, por muchas razones, no solo por el clima, y eso es un detalle que es importante también señalar.
¿no? Y no estoy hablando aquí de predisposiciones genéticas o de sistemas inmunológicos, étnicos, ese tipo de cosas que trabajamos los antropólogos y los que trabajan obviamente en epidemiología y en otros campos que tengan relacionado con infectología, con este tipo de cosas a nivel mundial. Lo que sí les quiero decir es que esta enorme cantidad de fatalidad, al igual que lo que ha pasado, ¿no?, en Italia, bueno, 9.134 muertos hasta ahora. Cuando uno lo compara con los 1.710 muertos que hay en Estados Unidos, pues todavía está reducido vis a vis el mayor número de contagiados que hay en Estados Unidos. Es importante. Tienen allá, pues imagínense, 9.134 en las últimas 24 horas. En Italia, 969 muertos. A esta altura, al momento que yo le hablo, ya debe haber 1.000 y pico de muertos. Mañana lo veré en la prensa. 1.000 y pico de muertos, ya debe haber fácilmente, porque esto sigue creciendo de manera exponencial. Es decir, morirán, cada día mueren más. Mañana serán 1.000 y pico, probablemente. Ya mañana, pues ya ellos estarán prácticamente en los 10.000 muertos casi, por decirlo así. Eso son nuevamente especulación mía aquí, porque yo no estoy contando los muertos, no estoy contando los números, pero definitivamente es preocupante para todos nosotros. Importante señalar. Hay una serie de diferencias, ¿no? Hay una serie de constantes que sí nos conectan con la situación del coronavirus. Primero, que el virus nos infecta a todos. El virus no deja de infectar a nadie, ¿eh? No, es inmune al virus. El virus, la carga viral afecta a todo el mundo. O sea, ningún ser humano, no se ha encontrado nadie, aunque sea si es asintomático porque tiene el virus, no tiene los síntomas, pero el virus entra en el cuerpo humano. O sea, no hay nadie que sea un superhombre, supermujer, que el virus no lo toque y pueda caminar, ¿no?, y flotar en el aire y simplemente caminar entre los enfermos. Claro que no. El virus nos afecta a todos. De alguna forma, unos mayor, otros en menor, obviamente, capacidad, y eso lo hemos explicado hasta la saciedad. ¿Por qué? Bueno, importante señalar. Las constantes en todo esto, ¿cuáles han sido? La edad para las muertes. Gente mayor, la mayoría. Ha muerto gente joven, ha muerto niños. Inicialmente, cuando estaba, por ejemplo, la cepa L, que era la más letal allá en China, que fue la primera que se detectó. Luego se detectó la cepa S, que es más contagiosa pero menos letal, y esto lo hemos explicado anteriormente. Así que también hay que preguntarse cuál de las cepas es la que tenemos en Puerto Rico, cuál de las cepas es la que está en Estados Unidos. Son las dos en conjunto. Nadie a estas alturas ha explicado eso. Se lo olvidó, meramente le dieron, como dicen por ahí, le dieron pase. Pero la realidad es que sería importante entender cuál de las dos cepas, o una combinación nueva de una tercera, no sabemos. O sea, estas cosas se le debe explicar al hombre y la mujer común. O sea, esto no es un secreto de Estado únicamente allá entre expertos que hablan en su jeringosa, allá en el léxico que ellos entienden, para que acá los mortales no entendamos. Definitivamente necesitamos información. Por falta de información es que existen esos vacíos y surgen todas esas teorías de conspiración, que me están mintiendo, que están escondiendo los números. Al contrario, mi amigo y mi amiga, mire, aquí en Puerto Rico, sepa usted que lo que quieren es que se sepan los números. ¿Por qué? Aumenta las ayudas federales en la emergencia elemental, no hay que ser un genio, vamos, no se duerma dando vueltas a la noria como tanta gente que se envuelve y cortando las venas en la política de Hancho. No. Realmente, mientras más números exponen, pues obviamente ha obligado esto a Trump a declarar el estado de emergencia. Aquí mayor, un estado de emergencia mayor en Puerto Rico, y asignación de los fondos. Dele billetes a los puertorriqueños. Imagínese usted, Trump, que siempre se ha resistido en soltar un solo centavo para Puerto Rico, elemental, ¿verdad que sí? Pues bueno, ahora, dele por ahí, olvide y vive. Dele dinero a los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque él también está asustado. No porque se vaya a enfermar, porque sea mayor de edad, los 70 y pico de años que él tiene. No, es que su carrera política, su posición como presidente está comprometida en estos momentos ante una emergencia que no ha sabido manejar desde el día 1 y que no ha podido obviamente enfrentar ni frenar. ¿A qué le apuesta? Básico, a lo que todo el mundo le está apostando. A que suba, como he explicado anteriormente, que suba la estadística hasta el pico y que empiece a caer. Que caliente el clima y que eso ayude en alguna medida. El problema aquí es que países, como he dicho, subtropicales, países tropicales, países donde ahora mismo está el verano, el virus ha estado. Claro, hay que señalar, no en las mismas proporciones, no. Se han ido aumentando gradualmente, 200 casos, 300 casos, pero usted no está viendo 20.000, ni 10.000, ni 15.000. En Latinoamérica, hace escasamente 2 semanas atrás, había muy pocos casos, hace 2 semanas atrás, muy pocos. Podría usted sumar en toda Latinoamérica tal vez 100, 105 casos de coronavirus. Ahora no, ahora tienen miles de casos, 100 en un lugar, 150, 300 en otro, y así dispersados por todos los países de Latinoamérica. Y eso hay que darle seguimiento, ¿no? Obviamente los expertos en la materia pues tienen que seguir obviamente tomando datos, recibiendo datos, no data, eso es un anglicismo, tomando datos para ir obviamente secuenciando esa información y utilizarla adecuadamente. Nuevamente, entre la constante, obviamente el contagio se da de la misma forma en China como se da en Puerto Rico, elemental, ¿no? Y los síntomas son prácticamente los mismos los que se dan en China como los que se dan en Puerto Rico. O sea, hay una serie constante y claramente se sigue contagiando de seres humanos en seres humanos. Variables, bueno,
Lo dije caramba, desde enero, y busqué este programa cuando estábamos obviamente en vivo en La Otra Realidad allá en Radio Isla 1320 con mi colaborador, el ingeniero Orlando Pla, que obviamente no está conmigo aquí porque no puede estar aquí. Claro, pero bueno, lo que sí le indicamos en aquel momento que había unas diferencias, ¿no? Había unas predisposiciones a afecciones pulmonares en Wuhan y en las grandes ciudades de China. ¿Por qué? Elemental, la contaminación. La contaminación de Wuhan en nada se parece a la contaminación de Puerto Rico. Los vientos alisios de aquí, obviamente, y la capacidad de oxigenación de la isla nuestra, aunque esté deforestada en 20 sitios, aunque hayamos hecho barbaridades en el ecosistema de Puerto Rico, es superior 1000 veces a la que usted encuentra en los territorios de China, específicamente en las zonas de desarrollo industrial y de negocios en el continente chino. Haga la comparativa y lo va a ver. Por ende, la mayor parte de la gente de esas ciudades tiene los pulmones afectados por dióxido de carbono, monóxido de carbono, por efectos, por ejemplo, de la quema y producción que se hace en esos países de mercurio y tantos otros compuestos más, que el mercurio va directamente al sistema neurocentral y te afecta a otras cosas, pero todo eso, el plomo que hay en el aire. Recuerde que en China queman carbón ahí crudo y sin sal, como dicen, y allí la gente tiene problemas definitivamente respiratorios en todas esas ciudades, y si usted ve los números de la Organización Mundial de la Salud y los mismos números que dan los chinos, todos los años mueren decenas y miles de chinos o por los efectos de la contaminación en esas ciudades que usted está viendo morir la gente ahora. Obviamente la gente más débil, la gente que ya tiene sus pulmones afectados, lógicamente van a morir primero. Pero usted ve que en la ruralidad de China, dígame si es o no es así, usted no va a ver los mismos números de descenso. Estas cosas hay que discutirlas, usted no las escucha porque nadie las quiere discutir, y en Puerto Rico no pida mucho, porque de eso aquí nadie le va a hablar de esto. Y no es que uno sea exclusivo ni sea otra cosa, simplemente somos diferentes, y este ha sido mi trabajo por muchos años y por más de 15 años, Radio Isla todos los viernes, tocar estos puntos, ver más allá lo aparente y lo que simplemente pasa por debajo del radar. Y es lo que nos hace diferentes. Y es lo que mucha gente, que hasta que no le llega el palo, no lo entendía. No, mire, que hablando de esas cosas, ¿a quién le interesa? Yo me voy a dar el palo allá en el Chinchorre, vamos para la placita. Olvídate de eso. La gente, hasta que no se ve amenazada y en peligro, no empieza a buscar soluciones o explicaciones. El problema es que, como he dicho, buscan explicaciones balalí, cosas que no tienen fundamento. Lo importante es que lo que yo diga aquí hoy, verifíquelo y vea si eso no es así. Usted verifique información. Aquí esto es de gratis, aquí nadie le está vendiendo un producto, ni pidiéndole un diezmo, ni ningún cuento de esos chinos raros por ahí. Vamos con una breve pausa, por unos, 20 segundos, pues recuerde que este programa se sube a YouTube. El webmaster Carlos Figueroa lo va a subir a YouTube, y pues tiene que obviamente poner una parte 1, parte 2, aquí pues nos vamos cortito, porque este programa regularmente, todos los viernes, dura 2 horas, iba a decir ya 4, ni loco, 2 horas, y la realidad es que cuando regresemos, si es que finalmente el domingo 12 de abril se abre de nuevo el país, ¿no? En el sentido de entre nosotros, y que mantengan el control obviamente de aeropuertos y de muelles y de los clubes náuticos para que no nos entre más gente afuera. Aunque Estados Unidos haga lo que haga allá, tenemos que filtrar lo que viene de Estados Unidos. Si es que queremos mantener la salubridad del país, si queremos mantener obviamente la seguridad pública y la salud nuestra, es importantísimo, ¿no? Porque una vez podamos identificar todos los casos dentro de la isla, es más fácil manejar la situación. ¿Me explico? Oiga, como hemos dicho tantas veces, el Departamento de Salud, por ejemplo, y especialmente, ¿no?, los representantes de la Federación de Alcaldes en Puerto Rico y la Asociación de Alcaldes, Asociación es popular, de Alcaldes Populares, la Federación es de Alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Ok, dijeron esta semana en el periódico Primera Hora, ¿qué nos dijeron? Que se habían encargado, que el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico había encargado 3 millones de pruebas, ¿no?, de rapid kit, de equipos rápidos, ¿no?, estos de análisis, ¿no?, de hacer rápidamente las pruebas, rápidas, esas de 1 hora, 2 horas, una cosa rápida, que se pueden hacer en cualquier lugar del país. Bueno, que ha dicho el Task Force precisamente en las últimas horas, que son 200,000, que no son 3 millones, que no era para hacerle prueba a doña Juana allá en Maricao, a Tomás allá en Orocovis, a Andrew Álvarez por acá en el área metro, a mis primos en Ponce. No era eso. Ahora nos dicen que ellos no saben nada de esos 3 millones de dólares. Verifique, busque la información y me dice si lo dijeron o no. Así de simple. Así que aquí vamos a esbozar la información correcta tal cual ha sido dicha y cómo se contradice el mismo sistema. Este problema que ha tenido este gobierno y todos los gobiernos anteriores, sea PNP, Popular, que es lo único que ha habido, ¿no? Hasta el gobierno militar de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Vamos a hablar cómo es, históricamente hablando. Oiga, todos tienen el problema de credibilidad, porque se contradicen una cosa con la otra. La demagogia está envuelta en el mensaje, porque siempre hay una carga política.
Y la situación aquí es que no se ponen de acuerdo en qué le van a decir al pueblo, en qué mentira le van a decir o en qué verdad es la que le van a dar, si es una media verdad o no. Y en eso nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que ser exigentes. El problema y todo este mare magnum de cosas se forma cuando no hay información correcta y nuevamente regresa el vacío de información. Por estos medios hay que reclamarle al gobierno que sea lo más transparente posible, pero no que sea invisible, porque invisible usted no ve lo que están haciendo, si hay traqueteo, e invisible usted no ve tampoco la hora que se haga hacer. Usted lo que necesita es que obviamente cualquier gestión de gobierno, y ahora que a cada rato nos da un reporte por todos los medios de lo que está pasando, lo que acontece, el estatus del coronavirus 19 en Puerto Rico, lo que necesitamos precisamente es que sean claros con nosotros, que no subestimen la inteligencia suya ni la mía, que no nos subestimen. Que no piensen aquí la gente no entiende esto, no diga esto que la gente se va a alarmar. Pero mi amigo y mi amiga, ¿qué más se puede alarmar el pueblo? Hombre, que lo tiene encerrado usted aquí. ¿Qué más se puede alarmar la gente cuando ya ha habido fallecimientos en Puerto Rico? ¿Qué más se puede alarmar la gente donde usted tiene 79 y mañana probablemente sean 85 infectados? ¿Qué más se puede alarmar la gente cuando Estados Unidos, del que somos parte, ¿verdad? O por lo menos pertenecemos a, pero parte no, en esa extraña relación de la ficción de Lela, en que estamos involucrados, en esa mentira política, una más, entre tantas. Oiga, la pregunta es simple. Si vemos que la gran capital del mundo, el centro económico y militar del planeta, el imperio del siglo XXI, tiene problemas, que va a caer una recesión que lo ha cogido, como ha dicho Trump, un enemigo invisible, le ha dado en la cara y lo está reventando, y que no se ve cuándo esto va a empezar a decaer, que ellos esperan que en mayo pues la cosa pueda disminuir, que incluso el CDC Atlanta, y busca información, CDC Atlanta lo que dice precisamente, en las próximas 2 semanas vamos a tener una crisis en Estados Unidos de muertos, vamos a tener miles y miles y miles. Y es que yo no sé ni Nostradamus ni ningún cuento de esos chinos de mentalistas. No, hombre, no. Simple y llanamente son las proyecciones que están dando los expertos en la materia, los que saben de esto. Y uno tiene que buscar a los que saben. ¿Qué es lo que escriben? No a la prensa insularista de Puerto Rico con su interpretación, el juego mongo, lo entiende o no lo entiende. Busque, vaya a la fuente de información. Busque, mastique inglés, vaya a lo difícil, hable el difícil y vea todos los reportes que hay, oficiales, análisis que hay de especialistas en la materia o en estos asuntos en particular, y va a entender un poco mejor el panorama. ¿Qué más miedo que ese? Dígame usted, ¿cuál? ¿Qué cosa puede espantar más que eso? Nada. Definitivamente, aparte de todo lo que está pasando en el mundo y que no hay otra noticia que no sea el coronavirus. Bueno, cuestiones que nos diferencian de China, como dije, esas son algunas. El clima, definitivamente, las costumbres en China. ¿Cuál es la costumbre en China? No solamente comer con los animales, en la ruralía lo he explicado hasta la saciedad muchas veces. Esto es parte de los cursos, obviamente, de cultura étnica que se daban en la universidad. Mire, los chinos tienen la costumbre, igual que lo hacen los filipinos, en algunos lugares, igual que lo hacen los vietnamitas, los cambodianos, los mongoles, duermen con sus animales. Los animales de corral duermen dentro de la casa por el frío exterior, o para que no sean atacados por otros animales depredadores, o para que no se los roben. Eso, simple. Y duermen con ellos. Y obviamente la enfermedad zoonótica, el contagio, la relación cercana con estos animales, pues definitivamente pues transmite este tipo de cosas, ¿no? Como estas enfermedades que a cada rato surgen en todas partes de China, y que a veces hay un brote, a veces no hay un brote. Recuerde que es el país más poblado del planeta. Recuerde usted que mientras yo le hablo ahora, más de una tercera parte de la población del planeta, y recuerden que nosotros tenemos ahora mismo cerca de 7.800 millones de almas sobre la faz de la Tierra, 7.800 millones. Pues una tercera parte de todo eso está ¿qué? Está actualmente precisamente en encierro. Una tercera parte de la población del planeta está en encierro en este momento que yo les estoy hablando a ustedes. Y eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque esto es parte de la ingeniería social. Esto es parte de volver obviamente a restablecer nuevos estilos de vida y nuevos controles sociales. Todo esto es un proceso más complicado. Obviamente esta noche se puede explicar todo. Puedo dar algunos highlights, como se dice allá, highlights allá en los Estados Unidos, algunos poco de luz sobre eso. Pero la realidad es esa. O sea, estamos bajo un proceso de ingeniería social, bajo un proceso de cambio radical, donde la economía va en recesión a nivel global, donde vamos a tener nuevos países puestos en posiciones estratégicas y moviendo mercados internacionales o mercados por regiones. Todo este cambio se va a erradicar. La gente apuesta que China va a ganar en todo esto y no necesariamente, no se deje llamar por esos videos de que esta es la jugada, jaque mate, la cosa. La cosa no es tan sencilla. Cada país tiene su propio problema, entonces hay que ver cómo responden los enlaces con esos países. Como mencioné hace un rato atrás, China le está dando y Rusia le están dando asistencia a Italia y España, que es importante para los Estados Unidos, obviamente son sus aliados, pero nadie los está ayudando porque, como he dicho anteriormente, la Unión Europea tiene sus problemas, Estados Unidos tiene sus problemas, Rusia ha tenido menor cantidad de problemas. ¿Por qué en Rusia hay menos problemas con el COVID-19?
Primero, porque Rusia, aunque ya no es comunista ni socialista, ni les interesa volver a ser comunista y socialista, Putin tiene de todo menos de comunista, así que no se llama engaño. Le importa un pepino angolo el socialismo. Putin definitivamente, ¿qué es? Bueno, pues Putin a su manera es un caudillo, y algunos lo llaman dictador, yo le digo el Napoleón ruso. La realidad es que el país, primero, la distribución de población de ese país y el enorme territorio, es el país más grande del planeta. Cuando era Unión Soviética era mega gigantesco. Aún en la actualidad es el país más grande de todo el planeta, con más extensión territorial que nadie. Así que no es tan fácil que las cosas se muevan. Y máxime, si ya se tomaron las alertas con tiempo, diferente a lo que pasó en Estados Unidos, total y completamente diferente a lo que pasó en Italia. En Rusia sí, aplicaron la contención, aplicaron el programa de bioterrorismo, aplicaron todo lo que era necesario para contener esto. Y por eso los casos, pues bueno, ya los casos están cerca de 200 contagiados, pero obviamente con una población de decenas y decenas de millones de personas y con grandes ciudades como Moscú, por ejemplo, y Kiev y otras más, pues definitivamente ellos han logrado hacer su contención. Ellos tienen su propio modelo y manera de manejar la situación. Cada país, y vuelvo a señalar como tantas veces he dicho, cada país o cada potencia está trabajando para conseguir una vacuna. Hay una carrera desesperada por esto. Primero, para inmunizar a su propio país, a su propia gente, ¿no? Que eso es importantísimo. Por otro lado, para abacorar o tomar por asalto el mercado farmacéutico, definitivamente con la patente que se tenga de la nueva vacuna, de todo el mercado internacional. El que primero la tenga, obviamente, se gana el gran premio. O sea, son trillones, no billones, trillones de dólares, millardos los que va a entrar aquí en juego. Así que es el potencial económico de todo esto. Es tremendo. O sea, podemos señalar una vez más que no únicamente es evitar inocular a tu población para que no se contagie, no se enferme, no, más allá de eso. Obviamente el peso económico, el prestigio que le da a la nación que haga esto y una serie más de otros efectos secundarios a favor, ¿no?, de cualquiera de las naciones que lo logre. Estados Unidos está haciendo su carrera, Canadá está en la carrera, Alemania está en la carrera, Gran Bretaña está en la carrera, aunque Boris Johnson ahora surgió de que está infectado con COVID-19, después que lo cogía muy liviano a los Trump, porque recuerde que todos siguen el modelo de Trump. Boris Johnson sigue el modelo de Trump, ¿no? Jair Bolsonaro en Brasil sigue el modelo de Trump. Vea que son meramente copias mal hechas, son clones a su manera. Uno hasta se parece muchísimo, que es Boris Johnson. El otro, pues también tratan de imitar esa derecha, ultraderecha, qué sé yo, que no puede negociar con nada y que todo es impuesto. Por otro lado, tiene tipos como Duterte, que es filipino, pero también quiere ser una copia de Trump en ese estilo, ¿no?, de dominar. Claro, ese es el más radical de todos, ese no perdona. Aquí es algo importante, ¿no?, y tengo muchas cosas aquí que quiero compartir con ustedes, pero quiero volver nuevamente a la situación esta de las variables que pueden haber que no sean diferentes a España. La gente dice, contra, que mucha gente mayor ha muerto en España. Y yo había hablado aquí precisamente que el censo describe a España como un país donde hay cada día menos nacimientos, ¿no? Ya por pareja en España es prácticamente 1.2 hijos por pareja. O sea, de 2 personas sale una. O sea, con esa matemática es una reducción, obviamente, enorme en la población. Es decir, la población futura, la población joven es cada vez más pequeña. Es una reducción completamente en la cuestión de la natalidad y obviamente la replicación de la sociedad. ¿Qué está llenando ese espacio? Los migrantes que llegan de África, que llegan de Marruecos, los árabes que llegan allá. Toda esa gente está llenando el hueco que están dejando los españoles. Pero ¿qué ocurre? Si usted ha viajado a España, y mi familia es de Asturias, mis abuelos son asturianos, mi abuelo y mi abuelo por parte paternal son de allá de Asturias, de Oviedo. La realidad es la siguiente: cuando uno viaja a España, uno encuentra lo siguiente: todos los pueblos de España abandonados en la ruralía española, llena de gente bien vieja. La gente joven se ha ido a las ciudades, se ha ido a las costas y no se ha quedado en el centro de España. Usted lo encuentra todo envejecido. ¿Qué pasa? En España hay una costumbre muy similar a la que hay en Italia. Italia ha pasado prácticamente algo muy parecido a España, donde usted encuentra una enorme cantidad de gente anciana en poblados, en pequeños pueblos, villas, aldeas, y todo eso. Ahí está toda esa gente puesta, o donde toda esa gente vive, en esas zonas donde hay menos capacidad de respuesta médica. ¿Lo entendió? Menos capacidad de respuesta médica. Hombre, con esto estoy diciendo que en Puerto Rico el sistema médico sea una cosa bárbara y salvaje. Claro que no, aquí tiene demasiados problemas nuestro sistema, obviamente, desde la tarjetita de salud hasta los ofrecimientos médicos. Claro, hay unas limitaciones económicas y hemos perdido, como mencioné el jueves, nos quedan como 9.000 médicos en Puerto Rico.
de diferentes especialidades, incluyendo generalistas, de 14.000 y pico, que había como 14.150, 14.200, se han ido, unos obviamente han fallecido y otros meramente se han transportado a los Estados Unidos y otros se han retirado, eso es lógico. Pero lo que quiero decir es que sí hemos tenido problemas precisamente con la población profesional o con la respuesta profesional que podamos dar en un momento dado, y eso es preocupante y ya se ha discutido, ¿no?, entre especialistas en este campo de la medicina, como se está hablando obviamente a nivel de la prensa. Ahora, importante señalar, ¿qué hay en estos países que los hace más vulnerables aparte del clima más frío que nosotros, al igual que en China? Bueno, por un lado, la contaminación, pero no es tanta como la que hay en China. Un hábito, fumar. El hábito de los españoles de fumar es terrible. Lo digo porque mis primos allá se fuman hasta las colillas que se caen. Sí, es increíble. En Italia pasa algo parecido. Gente que ha fumado toda su vida tiene comprometido también la capacidad pulmonar, la capacidad obviamente de oxigenarse el cuerpo. Eso es elemental. Y personas que nuevamente tienen otras condiciones de efisema, ¿no?, y otras deficiencias respiratorias, pues esa gente se va a morir. En estos momentos creo que han muerto alrededor de 51 médicos en Italia, 51 médicos. Y se suman ya más de 9 sacerdotes también que han estado, obviamente, ayudando en los hospitales y también han fallecido. Por otro lado, en España tienen algo similar. Así que esta gente definitivamente tiene una predisposición que es el fumar. Los debilita. Es un vicio que debilita la respiración. El que ha fumado sabe cómo es. Yo nunca he fumado ni me interesa. De hecho, me da hasta alergia al cigarrillo. Pero el que fuma definitivamente sabe que se le corta el aire. Cuando tiene que hacer ejercicio, correr. Imagínese usted infectado con COVID-19 o con influenza o que le dé una pulmonía atípica, la que sea. Para que usted sepa, mire, y esto es importante, en 1981, cuando ya se empieza a hablar del HIV que se identifica para el SIDA, y esto es importante, un dato histórico, tenemos que entender, antes del 81 ya había llegado obviamente el HIV, el virus, y se contagiaba de forma promiscua, como por adictos que compartían obviamente agujas y se inyectaban, ¿no?, estas drogas intravenosas. Y ahí empezó obviamente. En un principio le llamaban la enfermedad de los homosexuales, luego decían que era enfermedad de los negros, porque surgió en África, aparecían casos en África y luego en Haití, etc. Y había una serie de prejuicios contra las personas que estaban infectadas con HIV o que aparecían con esto. En ese momento, cuando no se había identificado el virus como HIV, no se sabía. Era una enfermedad misteriosa, como aquella famosa enfermedad de los legionarios en Estados Unidos. Era una enfermedad misteriosa que infectaba de forma extraña, que no se sabía. ¿Cuál era la causa de muerte generalizada? Pulmonía. Los epidemiólogos en Puerto Rico, como en Estados Unidos, veían decenas y decenas de personas que llegaban con pulmonía a los hospitales. Busque los datos, busque la historia, vea cómo es la cosa para que caiga en tiempo. Decenas y decenas, y nadie sabía de qué le producía esa pulmonía. Veían una serie, ¿no?, de patógenos, de bacterias combinadas destruyendo el cuerpo, donde las células T no respondían al sistema inmunológico y estaban destruyendo los pulmones y todo. Y era el HIV. Hasta que no se identifica y se logra tener las primeras pruebas de HIV, no sabíamos nada. Ahora hablamos del coronavirus 19 y la realidad es que no sabemos desde cuándo está circulando específicamente esa mutación. ¿Por qué? Y lo he explicado anteriormente en la otra realidad, desde hace semanas. Hombre, esto es un tema que voy a recalentar brevemente, que lo discutí hace 4 semanas atrás. ¿Qué pasó? Sabemos muy bien, y yo lo decía desde el principio que esto pasó mal. 4 semanas atrás lo discutimos cuando los chinos lo aceptaron, porque nosotros veníamos hablando de esto desde mediados de enero. Que esto empezó antes de lo que se dice oficialmente, mucho antes que diciembre. Que los chinos reconocen que empezó en noviembre, que su paciente cero apareció en noviembre. Busque los datos y véalos, verifíquelos. Pero por otro lado, nos damos cuenta entonces que luego se empieza a registrar síntomas similares y casos que no habían sido identificados desde octubre. Así que el virus, si se transmite a la velocidad que se transmite, oiga bien, vamos a extrapolar las cosas, si se transmite a esa velocidad, obviamente ya había salido de China, elemental. Y ya se estaba propagando. Ahora que lo podemos identificar, pues ahora vemos muchísimos casos. Que muchos casos aquí y allá. Amigo, matemática, tiempo y espacio. Vamos a usar el ingenio humano, que para eso sirve, ¿no? Usemos la experiencia que nos puede ayudar a tratar de entender el porqué de todo esto. El contagio viene hace tiempo. Fíjese usted toda la gente que está contagiada ahora con todo el encierro que tenemos acá. Ahora, antes que se me olvide, es un pequeño detalle. Hombre, hoy estaban llenos Walmart, estaba lleno los supermercados, ¿verdad? Dicen que empleados públicos cobraron, que se supone que estén en cuarentena en su casa, que les llegó ya el cheque, ¿no?, el pago. Dicen otros que otros reciben el pago mañana sábado.
Y algunos dicen que hasta el lunes, pero bueno, ya un montón de gente, muchísima gente cobró y se fue a gastar inmediatamente. Parece que la comida se están comiendo como bárbaros, como bestias en las casas, y todo el mundo en 2 días ya acabó con la reserva de alimentos. Así, llegó dinero, hay que hacer lo que estamos acondicionados a hacer. Wake up, despierta. ¿Qué estamos acondicionados a hacer? Consumir, aunque no lo necesite. Luego, la gente está ya confinada todo el tiempo, la gente está encerrada todo el tiempo y la gente quiere ir a moverse a algún lugar y se van a novelear a estos lugares, hacen la fila, habla con el que está adelante, con el que está atrás, y el que está atrás te contagia, te fastidiaste, te llevó tío peluca y contagia a tu familia, y por ahí empieza la cadena de contagio una vez más. Pero bueno, la gente va, se amontona, porque la gente está ya obviamente en solitaria, aunque esté con su esposo y sus hijos, ya le apesta la vida en la casa, o a la doña quieren salir, y la gente se sale y sale afuera. Y obviamente, ¿qué pasa? Pues bueno, usted no puede retener a la gente que vaya a buscar comida con ese pretexto. Pero tenemos entonces la gran cantidad de gente acumulada, la gran manifestación humana en esos lugares, y nuevamente se convierten en centros de contagio. Por más que vengan y le echen el liquidito al carro y usted vaya, la probabilidad es 100 veces mayor que usted se contagie en estos lugares que en su hogar. Eso es básico, 100 veces mayor. Y tenemos que entender eso, porque no es que usted no vaya al supermercado, hombre. Yo voy al supermercado, ¿sabe cuánto yo tardo? Lo más que tardo es en la fila. Yo trato de ver, yo tengo ya un cronometrado las horas a que menos gente va. Y cuando la filita de 5 o 6, voy un momento allí, más o menos tengo cronometrado 5 o 6, tal vez 8, pero lo cojo y estoy un poquito esperando. Entro y ya yo tengo ya mi lista, lo que quiero comprar. Y tengo calculado no tardar más de 10 minutos dentro del supermercado. No más de eso, en lo que cojo lo que tengo y me cobran y me voy. Menos tiempo, menos exposición a posible contagio. Es una suma, una ecuación simple. Así que tenemos que caer en tiempo en eso. La gente definitivamente pues no coge las cosas en serio, porque a veces no hay mucha materia gris entre algunas personas, y hay que decirlo como es. Y hay gente que no entiende el mensaje, y hay gente que critica el mensaje pero no aporta nada que realmente sea revolucionario, que crea una revolución de conciencia y que cambie las actitudes de las personas. En este país hay que cambiar las actitudes de las personas. Si la gente no cambia, si la gente no aprende de esta manera, hombre, no le entra con nada. Como dije yo al principio, decía mi abuela que la letra con sangre entra. Que ahí aprende, con el buen cocotazo, como hacen en la India, que te dan la pela con la varilla y la gente responde. Aquí lamentablemente la gente está mal acostumbrada a sus disque supuestos derechos civiles. Y sepa usted que si en algún momento se ve la amenaza de tener que poner una ley marcial, que en Estados Unidos se autorice a esto, si esto sigue el pico como se espera en las próximas 2 semanas, y aquí se pone la ley marcial, usted no va a poder por ahí ir al supermercado ni a nada. Usted va a estar bajo vigilancia militar, y donde sus derechos civiles son invalidados, neutralizados. ¿Lo entendió? Vamos, mastique con las neuronas. Eso es bueno de cuando en vez. Van a ser inválidos. ¿Por qué? Se van a anular simple y llanamente ley marcial, que es, lo he explicado anteriormente, ley militar, que no es una ley porque no existe en ningún lugar. O sea, no es como la ley 1950 o el acta 1950 que Trump está utilizando con General Motors para crear obviamente respiradores, cuando decía hace una semana atrás que no le hacían falta. Ahora está más asustado que el cará. Pero bueno, ahora bajo esta ley que se promulgó en el año 1950, cuando convenía obviamente y comenzaba el conflicto de Corea, la guerra en la península de Corea con Corea del Norte, pues obviamente el gobierno de Estados Unidos, aparte de la ley marcial, estoy añadiendo este dato histórico adicional, el gobierno de los Estados Unidos pues se vio obviamente en la necesidad de poder tener en algún momento de emergencia nacional el control de toda la producción del país, de todas las fábricas y corporaciones privadas, y que el gobierno decidía qué se hacía, qué no se hacía, a quién se le daba y a quién no. Y el gobierno tiene ese poder y en estos momentos lo está reclamando. Y si reclama aún más, póngase a pensar qué va a pasar cuando el virus reviente, como ha dicho mi compañero, el ingeniero Orlando Pla, muchas veces, cuando el virus reviente en Jacksonville, fuerte. Cuando afecte, ¿no?, a los empleados que trabajan en los muelles en Jacksonville. Vamos a alinear entonces a la Guardia Nacional de Florida para que nos envíe comida por Jacksonville, porque no piensen en Nueva York y New Jersey, ellos son epicentros de infección, de allá no viene absolutamente nada. Ni ponga a pensar en Texas, que lo que nos viene es combustible. O sea, usted tiene que pensar que esto es una isla, ¿no? Esto es una ínsula, una isla. Y aquí dependemos del 85% de todo lo que viene del exterior. Si se ven ellos allá pillados, acá no va a llegar nada. Despierta durmiente, deje la bobería, vamos a demostrar que tenemos alguna capacidad para responder a esto y hacer que nuestro gobierno responda a eso también. Pues bien, ¿cuál es el plan del gobierno? No se sabe. El gobierno es, cuando venga, pues que Dios reparta suerte. No, el gobierno tiene que prepararse para el momento en que esa cadena, obviamente, de abastecimiento se rompa de Estados Unidos para acá. Si ocurriese, eso es una hipótesis, pero la posibilidad existe y las probabilidades crecen día a día. Sí, despierta durmiente, día a día crecen. Pues obviamente ante ese peligro potencial,
uno tiene que ser proactivo y planificar a tiempo para que entonces no llegue la ola de impacto, entonces que Dios reparta suerte, no tenemos producción suficiente aquí, ni de frutos menores, ni de alimentos. De hecho, la leche se está perdiendo en Puerto Rico, lea la prensa, se está perdiendo la producción, obviamente, de leche de vaca en Puerto Rico, así que ¿qué estamos haciendo? Ahora tiene la gasolina 40 y pico centavos y usted no puede salir de aquí a la esquina únicamente. Nuevamente, vuelvo a señalar lo que dije hace un momento, ¿no? Recapitulando, regresando ya, agua, perdónenme, porque si no, no puedo pronunciar, con la boca seca. Bueno, regresando precisamente a la situación de la ley marcial en Puerto Rico, eso es lo menos que usted quiere. ¿Por qué? El ejército, o el militar, o el oficial a cargo, decide qué hacer con usted. Si está violando la ley de queda, él decide cómo, cuándo y qué va a hacer con usted. No hay corte ninguna. No hay abogado, ni el colegio de abogados, a nadie le importa, para nada sirve para esto, para nada su abogadillo o el que usted quiera buscar, ni el político de turno, pana, ninguno. No es cuando cogen al amigo del amigote del político bojacho y le dan bye, no, aquí no se puede. ¿Y qué se hace bajo ley marcial? Sepa también, la policía, los bomberos, los servicios de salud se federalizan. Entiende el término, se federalizan. Es decir, caen bajo control federal. ¿Y quién controla todo esto? Un triunvirato de poder federal. Estatales ya, los estatales ahí pasan como cuando el huracán. ¿Cuándo usted vio que durante el huracán y los días después del huracán el gobierno de Puerto Rico podía decir algo? Nada. El gobernador de entonces, ¿no? El ya funesto Ricardo Rosselló, pues ese muchacho pues no podía decir nada, era un muchacho mandado, no podía opinar nada. Era el general Buchanan que asignaron a Puerto Rico, igual que se llama, igual el mismo apellido que Fort Buchanan allá en Guaynabo. Buchanan. Con la gente de FEMA. Y ni siquiera los de FEMA locales, los FEMAs que llegaron de afuera, los que después también se robaron los chavos. Pero bueno, esos son otros 20 pesos, es otra historia de la historia oculta, oscura de Puerto Rico, de federales que vienen y no hacen su trabajo y obviamente violan la ley. Pero aquí lo importante, señalar nuevamente, para no desviarnos de la atención de esto, es simplemente que bajo ley marcial usted no tiene derechos civiles. Si a usted lo cogen robando o saqueando, los militares tienen el poder de usar fuerza letal, ¿lo sabía? Y lo pueden ejecutar. Y no hay forma ni manera que usted pueda llevar un caso de demanda después, post situación nacional de emergencia. Se acabó. Lo limpiaron. Y una fosa común con usted y acabamiento. Y no exagero. Busque. Vamos. Recuerde que eso es una ley ejecutiva, o es más bien una orden ejecutiva, la ley marcial. Para que usted sepa